Hoy no vengo a darte una reflexión más. Sí vengo a hablarte de algo que a mí me dolió muchísimo poder entender. Hay decisiones en la vida que te van a costar muchísimo, otras que cuestan todo y otras más aún, que como a mí te terminan costando absolutamente todo. Pero es nuestra decisión y de nadie más. Solo nosotros podemos tomarla. Y también, para bien o para mal, las consecuencias de esa decisión serán pura y exclusivamente nuestras. A nadie podemos hacer responsable después. Yo no sé si te pasó alguna vez de haber leído o haber visto una película en algún momento especial de tu vida, algún momento en particular donde las emociones, los sentimientos, todo parecía involucrado y vos tenías que tomar una decisión. Yo no sé si vos viviste algún momento como ese. Yo sí. Y quiero compartirlo con vos. Hace más o menos unas 5 décadas atrás, leí una revista Selecciones. Yo no sé, leí una historia, pero no sé si es real o no es real. Pero luego descubrí con el tiempo que en verdad ya había pasado esa historia. Y esa historia para mí y para todos nosotros tuvo consecuencias eternas. Más o menos relataba así la revista. El hombre era un hombre de un pueblito de Italia, no recuerdo tampoco exactamente la ciudad, pero donde sí recuerdo la historia era que él era empleado del ferrocarril y su trabajo consistía en controlar el buen funcionamiento y el mantenimiento de una garita de la que dependía un puente que debía elevarse porque estaba sobre un río caudaloso de mucha afluencia, de mucha circulación de barcos. Entonces debía elevarse para permitir estos barcos mercantes pasar por debajo, pero también debía cerrarse en tiempo y en forma porque también era un tren donde cruzaba el ferrocarril el río. Así es que ese era su trabajo fundamentalmente de mantenimiento y de funcionamiento de ese mecanismo. El tren que por allí pasaba era un tren que llevaba a bordo más de 300 pasajeros. Era el Expreso Transeuropeo. Y atravesaba ese puente todos los días exactamente a la misma hora. A veces son cosas que suceden en la vida y no hay explicación alguna para nosotros, solo Dios conoce cuál es el motivo por el cual lo permite, pero él ese día decidió llevar a trabajar a su hijo con él. Y entonces mientras el chico jugaba y se divertía allá compartiendo esa tarde con el padre, faltaban muy pocos minutos y escucha que a lo lejos el tren ya venía aproximándose y suena el primer silbato que el tren le toca. La verdad faltaban poco tiempo y él llama entonces a su hijo y el niño no le responde. Recién estaba a su lado, lo busca desesperadamente, pero no lo encuentra. El tiempo corre y él sabe que tiene minutos sí o sí, entre los cuales tiene que accionar esa manivela para que el puente pueda descender y ponerse en la posición correcta. El hombre entra en pánico. Lo busca, no lo encuentra. Llama, grita, corre, no lo encuentra. Se va hacia el mecanismo del puente y allí la garita tenía una ventanita a través de la cual miraba el puente y veía cuando quedaba en perfecta posición. Y debajo del puente mira y allí lo ve al hijo atrapado entre los engranajes del puente. Se le paralizó el alma, como cada vez que recuerdo esta historia. Se le paralizó el alma. Su hijo está atrapado y él no puede perder un solo instante. Trata de pensar rápido,
es esa sucesión de ideas que corren vertiginosamente en tu cabeza cuando situaciones límites nos ocurren. Y nosotros buscamos la forma de poder hacer algo y no la encontramos. Él se desesperaba por si podía hacer señas, pero no tenía tiempo. No podía detener el tren antes de que llegase al puente. Allí entiende inmediatamente que si activa el mecanismo, tampoco tenía tiempo de ir a buscar al hijo, rescatarlo de la situación en la que estaba y regresar a la garita para a tiempo accionar ese puente y poderlo bajar. Pero si no lo hace, si no activa esa manivela, el tren iba a descarrilar, porque se encontraría llegando al río sin la vía adelante, con el puente cortado. Nadie podría salvarse a la velocidad que atravesaba ese puente. No hay tiempo. Necesitaba no menos de 7 minutos para cerrarse. Llora, clama, implora, por favor que alguien lo ayude a tomar una decisión, pero la decisión es solo suya. No es de nadie más. Es un momento de agonía, de tremenda agonía. Él no tiene opción. No le queda otra posibilidad. Lo entiende. Debe actuar esa maldita palanca. Y lo hace. Y lo hace. Pero sacrifica la vida de su hijo. Pero salva a 300 personas que venían en el tren. La tristeza, el dolor, es insuperable, pero es más agónico todavía cuando ve pasar ese tren por frente a su cara y él desencajado totalmente de estar viviendo el peor dolor inimaginable para un ser humano, mira que todos en el tren pasan riendo, comiendo, hablando unos con otros, sin haberse enterado que estuvieron a un segundo de morir. Pero alguien tenía un hijo y con la vida de ese hijo pagó el precio más alto por la de cada uno de los pasajeros que iban en ese tren. Eso mismo hizo Dios hace mucho tiempo y lo hizo por cada uno de nosotros. Allí Juan 3:16 es un versículo archiconocido de memoria por cada uno de nosotros. Habla claramente del amor que Dios nos tuvo y del sacrificio que hizo con su unigénito. Pero hay algo que duele más todavía. Igual que el hombre, muchas veces vivimos como si ese sacrificio no hubiera pasado. Tomamos decisiones, hablamos, actuamos, tratamos a los demás, como si Jesús no hubiera dado su vida por nosotros. Y qué grande que es Dios. Qué grande que es Dios, que jamás se arrepintió de habernos elegido. ¿Cuántas veces desprecio el sacrificio que Dios hizo por mí con las decisiones que tomo cotidianamente? ¿Qué habrías hecho vos en lugar de ese padre? Me gustaría que después me escribas allí en los comentarios. Esta es una ilustración, es una historia del sacrificio de Dios al entregar su Hijo. Porque así como ese padre entregó a su Hijo por personas que ni siquiera lo sabían, Dios entregó a Cristo por nosotros, aun cuando muchos vivimos y pasamos por el puente de esta vida sin darnos cuenta, sin percatarnos.
No importa si el relato de este cuento es históricamente real o no lo es. En definitiva, lo que sí es espiritualmente demoledor, porque te sitúa en la vereda que corresponde. Ese andén, el de tu vida, ha recibido varios trenes a lo largo de tus años, pero no has subido ese vagón, no has tomado ese tren. Hoy te conté esta historia, que no es solo una historia más, es una verdad que puede cambiar tu vida, porque es la decisión que Dios tomó para que vos tengas esta oportunidad. Muchos se preguntan, ay, ¿por qué las cosas no me salen como Jesús quiere? Si yo soy bueno, hago el bien, comparto mis cosas, doy al que puedo. Y no te sale bien porque no haces las cosas que Jesús hacía. Entre ellas, orar. Dios Hijo, oraba permanentemente. Marcó el ejemplo con todos los discípulos. Orar, la necesidad de orar y contarle al Padre qué es lo que nos pasa. De dejarle, entregarle nuestras cargas a Él. Tan trillado está todo esto, otra vez con la misma. Y sí, porque aún no lo hacemos. Porque si lo hiciéramos, todo sería muy distinto. Absolutamente distinto. Nosotros éramos los pasajeros de ese tren. Íbamos directo a la muerte. No había salvación para ninguno. Pero alguien, por salvarnos, tomó la decisión de sacrificar a su Hijo para que vos y yo tengamos la oportunidad de tomar una buena decisión. Es doloroso entender que alguien muere por vos, pero es aún más doloroso todavía que muchos vivamos como si eso no hubiera ocurrido. No es grato. No es grato para Dios y tampoco te puede hacer sentir gratamente a vos. Ese tren siguió su camino, el de la historia, y otro más como tantos otros que deban haber pasado por la estación de tu vida, y también siguieron de largo. Lo dejaste pasar. Más adelante. No estoy preparado. No, aún no. Sí quiero, pero no puedo. Hay cosas que tengo que hacer, son cosas que tengo que arreglar en la vida. No dejes que te siga sucediendo estas cosas. No dejes. ¿Estás afuera? Decidite. Decidite. ¿Estás arriba ya en un vagón, pero aún no estás como corresponde que estés? Ya basta, hermano. Ya basta. Consagrate de una vez. Y hacé que todo esto que ha sucedido haya valido la pena sufrida. Por Dios. No le demos más vuelta. Vos sabés cómo son las cosas. Hoy estamos hablando y mañana quizás ya no estemos en este lugar. Pero lo importante es que hayamos comprendido que la palabra de Dios, esa que está en la fotografía, la palabra de Dios sea lumbrera a tu camino, para que puedas hacer lo que vos sabés que tenés que hacer y que Dios espera que vos hagas. Que Dios te bendiga.